¿Cómo les va? Eh, pues bienvenidos a quienes se suman a esta invitación, a esta conferencia que vamos a realizar con el profesor Dr. Matías Bernengo. Bienvenidos también a los alumnos de la maestría en su modalidad a distancia, que nos están siguiendo por videoconferencia, y también a los asistentes externos, a la Flaxo, nuestras bienvenidas también. La conferencia que hoy Matías va a brindar se titula Los bancos centrales como instrumentos del desarrollo. Voy a hacer una breve presentación de Matías, a quienes realmente le agradecemos la gentileza de estar aquí acompañándonos en su paso por Buenos Aires, por Argentina. Estuvimos compartiendo un evento en Santa Fe, en la Universidad del Litoral en esta semana, y muy gentilmente nos acompaña. Matías es economista, es doctor en economía por la New School for Social Research de Nueva York, es profesor de economía del Departamento de Economía de la Universidad de Bucknell, es coeditor de la revista Economía Keynesiana y del Diccionario de Economía de Palgrave, y en el ámbito académico se desempeñó como profesor asistente en la Universidad Federal de Río de Janeiro y como profesor asociado en la Universidad de Utah. Y en el sector público tuvo su paso por el Banco Central como investigador senior en el periodo 2012-2013. Además, también es profesor invitado, visitante de algunas universidades de acá de Argentina, entre ellas San Martín. Y bueno, reiteramos, es un gusto, un agrado y un nuevo agradecimiento a la generosidad de Matías por aceptar brindar esta conferencia. Así que Matías, muchísimas gracias. No, gracias Alejandro, gracias a Flaxo por la invitación. El placer es mío estar acá. Yo pido disculpas como él dijo, estuvimos viajando, había una intención hay un paper que está publicado en castellano sobre esto, que se llama, justamente es una traducción literal de lo que está ahí. En realidad fue escrito primero en castellano, después traducido al inglés. Pero la última vez que presenté algo parecido a esto era en inglés y quedó el PowerPoint. Yo me voy a escapar un poco del PowerPoint para decir cosas sobre la Argentina que no están acá en el PowerPoint, pero pido disculpas por no haber tenido tiempo de hacer la traducción y los cambios que quería hacerle al PowerPoint. Además parece, ¿no?, una cosa así que vengo colonizado, ¿no? La famosa, hay una historia, ¿no?, de Carmen Miranda. Yo crecí en el Brasil, debo decir. Yo estudié en la Federal de Río de Janeiro, fui profesor ahí en la Federal de Río de Janeiro. Y, y Carmen Miranda fue, ¿no?, en los años 40 se va a esa etapa de que Estados Unidos querían hacer la cosa cultural para evitar a los alemanes, y entonces hacen el Zé Carioca con el Pato Donald, no me acuerdo cuál era el mexicano, pero nosotros no estábamos. Y Carmen Miranda va a Estados Unidos y cuando vuelve a Brasil la gente dice, no, ya no es lo mismo. Y ella hizo un samba que quedó famoso, que se llamaba Dicen que volví americanizada, ¿no?, que dicen que volví americanizada. Capaz que estoy medio americanizado. Pido disculpas. Pero bueno, entonces yo lo que les voy a hablar un poco es primero, o sea, el título que estaba ahí, por eso esta es una versión diferente, ¿no? Es sobre los bancos centrales como instrumento del desarrollo, pero hay una cosa que también vale la pena decirla, o sea, hay un paralelo acá que yo digo que la historia de Ha-Joon Chang, que me imagino que buena parte de ustedes conocen, si no conocen, acá les voy a mostrar rápidamente, que es la idea de que los países desarrollados eran proteccionistas, usaron, ¿no?, políticas proteccionistas, siguiendo a este señor que está acá. Ustedes no, yo tengo que pasarla, ¿no? Este señor que está acá, que es List, que en realidad seguía las ideas de Alexander Hamilton, que saca esa frase, pateando la escalera, que usaban proteccionismo para promover sus propias industrias, y ahí subían por una escalerita, ¿no?, para hacerse desarrollados, que igual hay una idea medio lineal del desarrollo, pero eso es otra historia. Y ahí patean la escalerita para no permitirle a los otros que suban. Y, ¿cómo se llama? De vuelta yo mirando las dos separadas. Y si ven, eso es evidente, o sea, la historia de Ha-Joon Chang, esto es de Bayrock, ¿no?, los datos, pero si miran en 1820, el Reino Unido es el que tiene
tarifas más altas, Estados Unidos le sigue y el resto de Europa. Yo, para darles un contraste, les muestro una cosa que había escrito hace muchos años sobre Brasil y que toma algunos datos justamente de aquella tabla. Y si miran, Brasil tenía de 15 a 24, Brasil era bastante más liberal que Inglaterra, más o menos en la misma época, ¿no? Entonces, eso evidentemente creo, parte de esa historia, pero lo que yo digo es, hay una complementariedad entre lo comercial y lo financiero, no podés hablar de uno sin el otro. Y en realidad el predominio comercial inglés, que tiene muchas otras cosas relevantes, militares, etcétera, está asociado también a un predominio financiero, el papel de, de, de la banca central, que es lo que vamos a hablar. Y por lo tanto la historia de Chang es incompleta. De ahí partiendo de la escalera también. O sea, necesitan usar el Banco Central como un instrumento de desarrollo. Una vez que lo usaron y quisieron eso, ahí se transforma en un Banco Central que se preocupa solamente con la inflación, patean la escalera y todos tienen que tener el mismo Banco Central mientras ellos lo usaron como un instrumento de desarrollo. Entonces, esa es un poco la idea de la charla y ver un poco cómo son. Yo no voy a seguir exactamente este plan que está acá, porque como le digo, quiero hablar al final un poco de Argentina y de las cosas más recientes, y me parece relevante, ¿no? En el contexto que estamos, discutir un poco cuáles son las posibilidades, ¿no?, para el país dentro de esta situación que nos encontramos. Para el Banco Central, o sea, específicamente de lo que podría ser el Banco Central con relación. Y por lo tanto voy a hablar también un poco, cuando hable de esta última etapa acá, un poco de las diferencias entre bancos centrales en el centro y en la periferia, que en la cosa original yo no discutí tanto y creo que hay diferencias importantes, ¿no?, para quien tiene moneda de curso, con algún curso legal, y países que tienen que tomar prestado, tienen o que han tomado demasiado prestado en moneda extranjera. Entonces yo lo primero voy a hablar un poco de la historia de los bancos centrales, después quiero discutir un poco la cuestión teórica de cómo se llega a esa idea del banco central, que yo tomo el término de Charles Goodhart, que lo llama los bancos centrales victorianos. Nosotros vivimos con bancos centrales victorianos, hay un retorno del banco central victoriano, la idea victoriana del banco central, que es un banco central ¿no? Que se preocupa solo con la inflación, con no emitir demasiada moneda y quiero discutir un poco los fundamentos teóricos y los problemas de los fundamentos teóricos de esa posición, ¿no? Y ahí voy a hablar un poco de por qué hay un periodo corto ahí corto, relativamente corto si uno piensa en las historias de los bancos centrales, pero un periodo entre los años 30, que cuando realmente se crean buena parte de los bancos centrales en la periferia, inclusive acá en la Argentina, y los años 70, uno puede discutir ahí 70, 80, dependiendo ¿no?, el país y cuando se da la crisis, pero ese periodo hay un espacio para bancos centrales que no llegan bien a ser instrumentos de desarrollo, pero que sí cambian un poco y pasan a tener una preocupación con cuestiones más amplias que simplemente la inflación. Pero eso ha desaparecido desde los años 80, y ahí la versión moderna, por así decirles, de ¿no?, lo que hablo acá de la globalización y lo que fuera, la versión moderna del Banco Central Victoriano es lo que uno oye del Banco Central Independiente, que es neutro, etcétera, esas cosas. Bueno, yo lo voy a dividir en cuatro fases. Los historiadores de esto normalmente, yo creo que Charles Goodhart, que es un economista neoclásico, convencional, pero muy respetable, que creo que entiende bien las cosas del dinero, se da cuenta que el dinero no es necesariamente o sea, si uno mira lo que dice Charles Goodhart sobre el dinero, tiene una visión cartalista del dinero. Yo en algún momento diré algo más sobre eso, no una visión convencional sobre el dinero como simplemente un medio de trueque. Pero él pone apenas tres periodos históricos. El primero que yo pongo acá, perdónenme, voy lento. La primera etapa, ¿no? La primera etapa que acá, yo ahora la voy a extender, ¿no?, un poco, que va por eso a veces la gente dice que el Banco Central Sueco, que es el que realmente da el premio Nobel de Economía, que no es realmente un premio Nobel, es el premio del Banco Sueco, y creado más o menos para resistir a la socialdemocracia sueca, o sea, para decir, mira, estos tipos no saben lo que están diciendo, o sea, la ortodoxia económica está bien, la socialdemocracia está mal. Pero bueno,
Ellos dicen que es el banco central más antiguo porque hay un precedente, que es el Banco de Estocolmo, ¿no? El Stockholms Banco, usaban la palabra en italiano, creo. Pero muere ese banco, lo vuelven a recrear, hay otro, entonces no es continuamente. El Banco de Inglaterra es el más antiguo continuamente en funcionamiento, de 1694. Pero hay varios bancos que son semipúblicos, públicos, y que cumplen papeles de lo que deberían ser, en mi visión, bancos centrales. Y eso lo voy a discutir un poco, y ahí le puse algunos nombres, voy a volver a hablar más adelante. Guthard habla de tres periodos. La era victoriana, o sea, él considera ahí el siglo XIX como el periodo en donde hay bancos centrales. Antes de eso no hay bancos centrales. O sea, él no considera el Banco Central de Inglaterra un banco central, propiamente dicho, antes de la segunda mitad del siglo XIX. 1844 es en realidad el famoso Banking Act de, ¿no?, Robert Peel, que hace con que hay cambios con que él hace. Esencialmente separa la emisión monetaria de las operaciones bancarias, o sea que deja de ser un banco, la parte bancaria está separada y por lo tanto el Banco Central que emite moneda es independiente y separado, etc. Y además, lo que le sorprende a mucha gente, las notas del Banco de Inglaterra, ¿no?, lo que uno llama libras, el papel moneda, solo del Banco de Inglaterra pasa a ser moneda de curso legal en Inglaterra 12 años después de eso, pero es la ley que los obliga a hacerlo. Antes de eso había otras monedas de otros bancos provinciales, ¿no? O sea, no provinciales, pero fuera de Londres, que también cumplían, o sea, que eran moneda. Ellos se prohíben recién ahí. Entonces, por eso él considera que es ahí que empiezan los bancos centrales. Perdón. La era keynesiana, que es esa que yo les dije de los 30 a los 70, a los 80, y la última aquí de la globalización, que es, como yo acá le digo, la vuelta, por más que uno quiera inventar nombres, es la vuelta al Banco Central Victoriano. O sea, hay ahí un sándwich de bancos centrales victorianos y en el medio hay un pequeño pedazo en donde hubo un espacio para una pequeña heterodoxia. Acá tienen la lista, esta viene de, en realidad, aunque ellos le dicen las fuentes Bros, pero estaba en un libro editado por Fisher y Stanley Fisher, ¿no?, del FMI y varias otras felices memorias para nosotros, como se llama, cuando se hicieron los 300 años del Banco de Inglaterra, publicaron un libro y ahí tienen ahí los bancos. ¿Ves? De vuelta, el sueco lo ponen a mí 1688, pero cierra y abre, así que no es... hay todas estas... Entonces, vamos a pensar un poco qué es esta historia de los bancos centrales. Y yo empiezo más temprano. O sea, el primer banco central, el que está acá, que tiene en cierto sentido, si vamos a decir, es un banco catalán. Es la Taula de Canvi, que es, me imagino en catalán, mi catalán no es muy... es la tabla de cambio. Y más que un banco era una tabla, que tiene más sentido, ¿viste? Pero estas cosas son específicas, porque estaban ahí en las ferias, etc. Son todas ciudades comerciales. Los otros es de 1401, la Casa San Giorgio de Génova es de 1407, 1408, por ahí. El Banco de Amsterdam, que es bastante posterior, es, quiero decir 1610, pero puedo estar equivocado. Y el Banco de Rialto y el Banco de Giro, de Venecia, que son anteriores al Banco de Amsterdam. Uno es anterior, otro posterior, creo. Y mucha gente, hay papers que lo escriben como el Banco de Venecia, ¿no? Es más complicado. Y hay conexiones. Y había otros, el de Hamburgo, el de Nápoles. Hay una serie de bancos. Y hay un estudio hecho acá también, dos autores, uno que está en la Fed, creo que Robert está en la Fed, Robert Sibel, que hace un estudio bastante profundo, miran la historia de estos bancos centrales. Ellos no lo llaman bancos centrales, lo llaman bancos públicos, y una de las cosas que notan es que buena parte de estos bancos, hay dos elementos de lo que estos bancos hacen, intentan hacer, que es... de un lado son bancos que están ahí para servir como agentes fiscales del gobierno y ellos tienen más dudas. Hay algunos que son claramente, si uno mira en las historias, hay autores que acá yo no cité y ahora mi memoria no es de las mejores, pero que dedicados al estudio de estos bancos. O sea, la Casa San Giorgio es un banco bien conocido, están los archivos, etc. Era el agente fiscal
de Génova. Y recordarse que para nosotros es una cosa, ya está asociada cuando uno piensa en América, los banqueros genoveses, la Casa San Giorgio, eran financistas del Imperio Español. Colón tenía una cuenta en la Casa San Giorgio, está la correspondencia de él con el banco, etc. Entonces eran agentes fiscales, estaban ahí para manejar la deuda pública de las ciudades-estado. Pero también tenía una preocupación muy importante con tener una unidad de cuenta estable, ¿no? Y acá le voy a hablar un poco de qué es la moneda cartalista versus la versión convencional de la moneda, etc. Y ellos dudan un poco en decir cuál es la cuestión central. Yo lo que le voy a sugerir es que la función central, y por eso lo puse versus, ¿no? Es una contra la otra. Yo creo que las dos apuntan a la misma dirección, pero lo central de esto, en los dos casos, es que estos bancos semipúblicos, o sea, son semipúblicos, digo, porque tienen privilegios públicos y son fundamentalmente manejados por la burguesía mercantil local, que también está manejando los gobiernos locales, así que es la misma gente, o sea, con una mano hacen una cosa, con la otra mano hacen la otra. Entonces, no que esas cosas pasen en Argentina o en otros lugares. Pero bueno, o sea, es el mismo grupo de gente. Y yo creo que la función fiscal es lo que centra. Otra cosa importante, no sé, o sea, la moneda es una cosa muy antigua, ¿no? 5.000 años, una cosa y el origen de la moneda siempre es fascinante, es una cosa. Keynes dice, la visión de Keynes sobre moneda, ¿no? Que dice es unidad de cuenta, justamente. O sea, es una visión que está conectada, Keynes creo que lo dice sin directamente conocimiento de esto que voy a decir, porque creo que en esa época no se sabía bien todavía. Pero él dice que es el poder de decir, ¿quién decide cuál es la unidad de cuenta? ¿En qué vamos a medir las cosas? ¿No? Es el que decide, él dice, como el diccionario. O sea, él decide cuál es la lengua y cuál es el diccionario que se usa. Resulta que la moneda surge específicamente con las cosas. Nosotros escribimos porque creamos moneda. O sea, son pequeños contratos. Estos contratos los hacían ahí, yo qué sé, en Sumeria, en Uruk, en estas cosas. Y lo que hacían eran los contratos, te los ponen hacían pequeñas tokens, ¿no? Como dicen, de pequeñas cosas comerciales, vaquitas y cabras y ánforas de ¿cómo se llama? Vino o aceite de oliva, y estas cosas las ponían en una especie de sobre, el sobre también hecho de barro, ¿no? El sobre también hecho de barro, y lo cerraban, claro, porque una vez que está cerrado es un contrato y lo que está ahí adentro, vos sabés que me debés 3 vaquitas y no sé cuánto de cosas, es un contrato. El problema es que la única forma de saber lo que está dentro, si lo usás de barro, es rompiéndolo. Entonces, ¿qué hacían? Empezaron a hacer al tope de esto pequeñas, ¿no? Cuneiformes bidimensionales de lo que está dentro. Y ahí empiezan a escribir. Pero es un contrato. Y como contrato podés usar estos pequeños tokens para cambiar cosas, que además tienen un estándar en plata y están asociados a lo que la capacidad del Estado de cobrarte impuestos. Entonces, el que decidía era el Estado, pero estas cosas, claro, tienen las otras funciones del dinero, pero están asociados a quién decide cuál es el estándar y cómo se puede hablar, etc. Y ya los antiguos inventaron todo, estaba el dinero, estaba el crédito, estaban los bancos, lo que no habían inventado era la deuda pública. La deuda pública es una invención de las ciudades-estados italianas del final del medioevo. Génova, Venecia son los primeros, parece Génova, por lo que yo tengo entendido, es en donde hay el primer más antiguo contrato que se sabe que es de deuda pública y que está asociado al comercio de larga distancia, ¿no? O sea, están yendo al Levante, a Turquía, después de las cruzadas al Medio Oriente y traen las especias y las cosas necesarias, la seda y las cosas que vienen de China y la India, etcétera, y que las venden, ¿no? Subiendo Venecia más hacia Alemania y Génova más hacia la campaña francesa, etcétera, pero dominan esos mercados, que es en donde están los grandes mercados europeos en términos de demanda, ¿no? De población, etcétera, con más poder adquisitivo. Y es el control de eso que le permite a estos países, a estas ciudades-estado, perdón, imponer sus monedas en el comercio internacional. O sea, es una cuestión de poder, no tanto de capacidad de cobrar impuestos en ese caso, pero es una cuestión de poder. Y, o sea, la idea del cartalismo es que lo que te dice que la moneda no es una cuestión de confianza. Nadie toma el dólar porque
tenemos confianza al Estado americano. Se toma el dólar porque el precio del petróleo y de la energía está denominado en dólares y tienen 900 bases militares alrededor del mundo para garantizar que sea de esa forma, y el poder americano hace que vos sabés que si te pagan en dólares estás acumulando en algo que, ¿viste?, tiene significado, es poder, es el que decide el diccionario, justamente eso. Y acá, entonces, lo que yo digo es, ellos dicen, no, en realidad muchos de ellos no sabemos bien si eran agentes fiscales del Estado, lo que estaban intentando hacer era tener una unidad de cuenta estable. Pero hay que entender lo siguiente, una unidad de cuenta estable, ¿qué quiere decir una unidad de cuenta estable? Que no esté variando demasiado el valor de esta unidad y que vos sepas si vas a hoy poner dinero acá, ¿viste? Voy a hacer esto, para que dentro en una expedición de estas en que van con un barco, que hay un riesgo increíble, que además inventan, hay seguros también desde la antigüedad, ¿no? Pero tienen seguros para todas estas cosas, que van y tienen que traer el barco, tienen que vender las cosas, tienen que los precios estar en el lugar correcto, etcétera, para poder ganar, que no vayan a estar perdiendo dinero, que la unidad de cuenta no se desaparezca, etcétera. Entonces, además hay todos los otros problemas cuando tenés un patrón metálico de que estas monedas se pueden ir, ¿no?, como dicen en inglés, clipping, ¿no?, sacándoles el valor, etcétera. Después le voy a decir algo que hace el Banco de Amsterdam que es bastante interesante. Pero el punto mío es, ¿por qué esta gente está tan preocupada con una unidad de cuenta estable? Está preocupada con una unidad de cuenta estable porque, como son pequeñas ciudades, estados mercantiles, la capacidad de comerciar es central para su capacidad de financiarse. O sea, la capacidad financiera del Estado está atada a la capacidad mercantil de estas ciudades. Entonces, es decir la misma cosa. ¿Cómo van a pagar los intereses sobre la deuda que tienen deuda? ¿Cuál es el origen de la deuda, debo decir? El origen de la deuda es no cobrarle impuestos a la gente rica, a los mercaderes de la ciudad. O sea, quien paga impuestos es el campesino, el trabajador, le sacan el diezmo, le sacan esto, el otro, paga. Pero el gran señor y el mercader no paga impuestos. Él presta dinero y al prestar el dinero recibe un interés a cambio. Hay una serie, hay algunos que son fascinantes. La historia de Florencia está el monte de Dotti, que es no el monte de la montaña, pero la deuda, la montaña de deuda de la, ¿cómo se dice? Dotti es el dowry en inglés, yo ya no hablo ningún idioma, Dios mío. La dote, ¿no? La dote que cuando se casaba la mujer, eso es el monte de la dote. Entonces es un seguro, o sea, la familia rica, para si se muere el padre, ¿viste? Para que la hija no caiga en desgracia, él compra un título que le garantiza que le va a pagar la dote a la hija. Es una cosa absolutamente fantástica la ingeniería financiera para que lo usaban. Pero es uno de los primeros. Y es para no cobrarles impuestos. Entonces, la capacidad de pagar esos intereses y de mantener y sostener esa deuda de una forma sostenible está dada a tener una unidad de cuenta que le permita hacer comercio, etc. Entonces es una cuestión fiscal. Estos bancos están criados ahí, o sea, crían primero la deuda pública y ahí se dan cuenta que para manejarla es una complejidad manejar esta deuda pública y necesitan un banco central. Lo que está ahí el Banco Central para hacer es manejar la deuda pública. El Banco Central inglés es creado para darle un préstamo al Estado de Inglaterra. Se lo da así a William and Mary. Ellos crean el Banco de Inglaterra como una copia del modelo del Banco de Amsterdam para financiar al Estado. Es un préstamo al Estado. Le dan privilegios y monopolios para ir a pelear una guerra con Francia. O sea, es así de simple. No es que el Banco Central fue creado para controlar la inflación. ¿Qué inflación? Fue creado para financiar al Estado. O sea, es el agente fiscal del Estado. Sigue siendo. O sea, todo Banco Central es el agente fiscal del Estado. O sea, es el que maneja la deuda, la compra, la venta, ¿no?, operaciones de mercado abierto. Es parte del funcionamiento normal de un banco central. Más allá de lo que uno pueda pensar sobre inflación, o sea, ahí viene uno a decir, es a favor de inflación muy alta. No es eso lo que estoy diciendo. Pero además tenemos que discutir cuáles son las causas de la inflación, si son las que la teoría convencional después nos dice, etc. De cualquier forma, esto va acá un debate muy mío, creo que soy de los pocos locos que se preocupa con cuál es la definición correcta de un banco central, pero creo que tiene alguna relevancia. Acá yo apenas apuntar, o sea, la gente, ¿por qué dice que estos bancos no son bancos centrales? En principio porque ninguno de estos era banco de emisión. O sea, ninguno de estos tenía moneda, papel moneda. No tenías billetes de la Casa San Giorgio. Y la mayor parte de lo que tenían es, ¿cómo se llama? Una de las cosas necesarias para tener
como se llama, arquitectura financiera, llamémoslo así, es que necesitas contabilidad, partidas dobladas, cosas que les agarramos de los árabes, con Luca Pacioli, que las escribe, pero vienen del mundo árabe, y que los italianos lo aprenden tempranamente, y lo que tenés son cuentas, es dinero contable. O sea, lo que tenés son débitos y créditos, y estas cosas se transfieren débito y crédito. No es electrónico, pero es débito y crédito. Es bastante moderno. Yo siempre, o sea, la primera vez que entendí esto, me quedé medio sorprendido. Qué modernos los antiguos, ¿no? Porque era simplemente contable. Entonces no había directamente papel moneda. Había bills of exchange, ¿no? O sea, papeles que cambiaban de mano, etcétera, pero no papel moneda de los bancos. El Banco de Inglaterra, el Banco de Estocolmo, ese que yo le cité ahí, el primer banco sueco que también cierra, y el Banco de Inglaterra son bancos de emisión. Son los primeros a tener papel moneda. Entonces, por eso son a veces más citados, porque hay esta noción. Pero ninguna necesidad de pensar en eso como algo central, les diría, para entender bancos centrales. Yo no sé si lo puse en la otra, pero a ver. Sí, creo que no la puse. Entonces acá les digo también la pequeña historia. El Banco de Amsterdam tenía una cosa que es fantástica. El Banco de Amsterdam inventa, porque cuando tenés moneda contable, lo que podés hacer es, hay un guilder, ¿no? No sé cómo se le dice a la moneda holandesa. El florín, sería holandés, creo que será el florín holandés. El florín holandés virtual, o sea, que tiene tal peso en oro, etcétera, el que está circulando, de hecho, puede no tener el mismo en plata, ¿no? El mismo peso, y por lo tanto hay una divergencia. Pero ellos te garantizaban, para el comercio internacional, que podías cerrar tus cuentas, si venías y traías azúcar del Brasil y estás, ¿cómo se llama?, vendiendo el azúcar. Y de vuelta, debo decir, qué cosa impresionante. Esta gente no sabía que la sangre circulaba, pero vendían futuros de azúcar en la bolsa. El capitalismo es una cosa fantástica. Y ya estaban especulando con el valor de las commodities, etc. Y podía cerrarlo garantizado al valor en la cuenta, o sea, en el valor contable, al valor teórico, o sea, al valor oficial. Entonces te garantizaban justamente eso, garantizaban que vos podías recibir intereses sobre la deuda a ese valor. Entonces, no importaba el agio que había, la diferencia, ¿no? El blue, tenían el blue. El agio que había con el florín real, porque siempre estabas garantizado en el otro. Y ese era virtual, o sea, en realidad, como es virtual y todo el mundo prefería usarlo, es casi una moneda fiduciaria. Eso es bastante moderno como lo hace. La otra cosa es que, y ahí voy a pasar a la parte teórica un poco, ¿no? Pero creo que antes voy a mostrar algunos datos, pero es que por lo general hay una preocupación en la visión convencional, o sea, la preocupación, la gente ve esto, o sea, estos son bancos de emisión ahora, se emiten mucho dinero, da inflación, que no es necesariamente verdad, porque la velocidad de circulación puede cambiar, pero bueno, puede cambiar el nivel de actividad, pero más allá de eso. Pero por otro lado, si hay una crisis, tiene que venir y rescatar a todo el mundo. Entonces ahí sí tiene que emitir más y mucho, y ahí es la idea del prestador de última instancia. Y eso es una cosa que se desarrolla simplemente al final del siglo XIX, después del famoso señor, ¿cómo se llama?, el primer editor de la The Economist, que ahora se me va el nombre, pero bueno, que escribe el libro Lombard Street, que es en ese libro que no dice, mira, el Banco de Inglaterra debería, cuando hay crisis, intervenir y salvar a los bancos, etcétera, para evitar lo que hoy en día llamamos una crisis sistémica, etcétera. Entonces, viene de ahí, porque obviamente estos bancos que yo estoy diciendo no hacían mucho esas cosas, porque esos instrumentos no estaban dados. Entonces, sin embargo, todos esos bancos, inclusive en el siglo XIX, lo que hacían eran agentes fiscales todavía del gobierno. ¿Okay? O sea, el patrón oro es esencialmente un patrón libra, ¿no? Y por lo tanto seguía siendo y dándole capacidad al Estado inglés de mantener el imperio. O sea, hay una conexión entre como les decía, con Hayu Chang, entre no solo el comercio y el imperio, pero entre el dinero y el imperio. Es el dinero que le permite financiar y una gran flexibilidad que no existe en la periferia, ¿no? Que no existía en la periferia. Bueno, entonces, lo que voy a hablar un poco es
le voy a mostrar un poco de datos sobre esto antes de meterme en la cuestión un poquito más teórica, pero el punto es, el negocio de los bancos centrales era manejar la deuda pública, y son grandes cantidades de deudas. Lamentablemente no hay figuras precisas porque hay un montón de renegociaciones y defaults, etcétera, de las cantidades de deudas públicas para las ciudades-estados italianas. Sí, para Holanda es complicado, pero esta es para la deuda pública inglesa, y cuando miran la deuda pública inglesa como proporción del producto, ven que está ahí creada más o menos justamente con el Banco de Inglaterra, porque fue creado para eso, para poder tener deuda. No tenían capacidad los stewards de financiarse, y todas las guerras civiles y Cromwell exactamente está asociado a eso. Y aquí descubren que no necesitan impuestos para pagar todo y permiso del Parlamento, pueden tomar prestado como locos y pagar apenas intereses sobre la deuda. Y los intereses se los pagan a un grupo específico que está junto a esencialmente lo que es la Revolución Gloriosa. Es un grupo de gente mercantil financiero de la City que viene y dice, no, está bien, nosotros financiamos esto, pero a cambio recibimos interés. Y lo que es interesante de la gráfica, bueno, va a 260% del producto, o sea, no es una pequeña cantidad de deuda, y durante 100 años, de 1750 a 1850, está por encima del 100%. ¿Qué pasa entre 1750 y 1850 en Inglaterra? Revolución industrial. Qué suerte. De hecho, cuando le pregunto esto a mis alumnos en Estados Unidos, tardan un rato, me miran con una cara, ¿viste? Pero la revolución industrial, o sea, la gente te dice, viste, la deuda es mala para el crecimiento. El famoso paper de Reinhardt y Rogoff decía que si tenés deuda arriba del 90% del producto, no creces. Ups. La revolución industrial fue hecha en una montaña de deuda. El capitalismo está hecho en una montaña de deuda pública. La privada es complicada, la deuda privada es mucho más frágil. ¿Por qué? Porque yo no te puedo hacer pagar impuestos, no te puedo decir, mira, si no me pagás te rompo las piernas. Era más o menos lo que hacían los mercaderes italianos, de eso se trataba. El capitalismo es un sistema, como se llama, mafioso, pero hecho respetable, para que parezca respetable. Pero acá lo que tienen, o sea, es el Estado, tomamos un vagón de dinero y pagamos impuestos. Tiene un efecto, claramente, que tenés que, yo después, salteo un poco porque creo que lo hice en el medio, es que tenés, acá es de John Brewer, un clásico, un libro que se llama The Sinews of Power, que si no lo leyeron deben leerlos, en donde habla del Estado fiscal militar, que creo que lo que está por detrás de la revolución industrial. O sea, si se preguntan por qué hay una revolución industrial, porque hay un Estado que gasta brutalmente en mantener guerra. Todas las partes en gris son guerras, son un Estado constantemente en guerra, particularmente en la primera parte con el final de sus guerras con Holanda y la segunda parte con Francia. Son las guerras hegemónicas, es en donde controlan los mercados internacionales, las rutas que habían abierto los portugueses hacia Asia las controlan el comercio, al mismo tiempo imponen una serie de reglas mercantilistas que obligan a la desindustrialización de la India y a la industrialización inglesa, o sea, el proteccionismo de que habla Hachun Chang, pero eso es hecho en la base de ¿qué? Lo que estoy diciendo, esto es hecho en la base de que tienen una capacidad brutal de gastar en la marina, tienen una marina militar y mercante que es gigantesca, que hay toda una lectura, gente como Jean Glete, etcétera, que cuentan que la capacidad del Estado, las capacidades del Estado de hacer cosas, vienen justamente de esta marina gigante. Tener una marina, que por ejemplo Venecia tenía, Génova tenía, y tenés que tener, viste, grandes cosas para construir los barcos, para mantenerlos, exige una burocracia. Y esa burocracia es la base de un Estado eficiente, un Estado grande, no un Estado liberal, pequeño, pero es grande y eficiente, o sea, más grande que los otros y más capaz porque tiene, creo, capacidades burocráticas, y que la Marina es central para eso, dicen en esta lectura. Pero también, o sea, es la idea del Estado militar fiscal, o sea, que gasta mucho. El sistema de compra de armas, hay un libro que salió hace poco de, ¿cómo es? Después se lo cuento, pero es sobre las compras del Estado de las armas. O sea, cómo el proceso de compra de armas obliga al Estado inglés. Yo siempre tenía la idea de que las armas, el estándar americano de la industrialización, que empieza con Hamilton, es la idea de que las piezas
sean intercambiables y estandarizadas, porque el problema que tenían ahí en el siglo XVIII es, vos das un tiro, se te rompe el arma, hay otro tipo que tiene un arma que otra parte del arma funciona, vos las querés cambiar las partes, no podés. ¿Por qué? Porque son artesanales, están hechas cada una, y una de las ideas que tenía, no, tienen que ser estándares, que puedo cambiar los pedazos, las puedo arreglar, es más fácil, etc. Y eso se hace, el estándar de precisión es una cosa complicada. Va a tardar mucho, lo consiguen finalmente con Colt, con las armas de fuego, después pasa a las bicicletas, de las bicicletas pasa a la automotriz, y de la automotriz es la producción en masa. O sea, la producción en masa viene esa preocupación de tener estándares y tener intercambiabilidad. Pero ya estaba en el Estado inglés. El Estado inglés tenía una preocupación cuando compra las armas de que sean estándares, y compra, pero en cantidades absurdas. Y es política industrial. Están esencialmente creando una industria doméstica, como se llama, con la base de los programas de compras del gobierno. Buena parte de eso viene de estas guerras, ¿no? Es esa la cosa. Y miren lo que se comen los impuestos. Esto es lo que, para pagar el servicio de la deuda, ¿cuánto de los impuestos del gobierno inglés se lo comen? Y en el pico es casi 70%. O sea, ¿para qué cobran impuestos los ingleses? Y para pagar los intereses de la deuda. O sea, ¿quién está pagando eso? La gente rica tiene títulos del gobierno inglés, los consuls, ¿no? Esas anuidades, y el trabajador inglés, que le cobraban bastante impuestos, es el que está pagando por esta invasión del imperio, etc. Es pesada la carga. Pero se garantiza, cuando sacan el bono, te dicen, mira, este bono va a tener tanto del pago, viene de tal impuesto. Entonces hay un sistema por el cual garantizan justamente que vas a poder pagar, etcétera, y es por eso que estos niveles de deuda muy altos son sostenibles. Hay que decir acá que la otra cosa importante es que el Estado inglés entonces tenía el poder, vuelta al poder, ¿no? Es cartalista la idea de decir, mira, vamos a cobrar impuestos en esto y me tenés que pagar en esto, entonces esto es lo que es el estándar que se va a usar como moneda. Y la otra cosa importante, el Estado inglés no estaba tomando, había holandeses, gente, ¿no?, de acá y allá que tiene estos bonos, pero no tomaba en moneda extranjera, por así decir. Y entonces estos niveles de deuda son esencialmente en moneda doméstica, en que vos sabés que podés pagar, etc. Este tipo de cosas es importante. ¿Cómo es la cosa teórica? Creo que tengo que ir para atrás, ¿no? Esto capaz que lo salteé un poco. Hay un montón de crisis sobre todo este periodo, debo decir. Acá tienen una lista de todos los pánicos y crisis que hay. La realmente relevante es la de 1720, es una crisis financiera global, es el South Sea Bubble en Inglaterra, y la burbuja de Mississippi, ¿no?, la del Banco Royal del señor John Law en Francia, pero las ideas son las mismas. Debo decir, el Banco de Inglaterra no quiebra justamente porque no se metió, perdió, había una preocupación. Es muy mal entendido. El South Sea Bubble, voy a intentar adelantarme un poco, pero les cuento esta historia porque es divertida. El South Sea Bubble, la crisis del South Sea Bubble era una operación de conversión de deuda. O sea, la gente dice, el South Sea Company, ¿no? El South Sea Company, ¿qué hacía? Supuestamente podía vender un barco de esclavos en el Imperio Español, que creo que era para Buenos Aires, pero no estoy completamente seguro si eso es verdad. Pero lo interesante de la historia es que básicamente de dónde venían, y eso terminó inmediatamente, porque en 1700, después de la paz de la guerra civil, de la guerra de sucesión española, se cierran los puertos españoles con Inglaterra, no hay posibilidad de que nos vendan esclavos ni nada, no están abiertos los puertos a Inglaterra. Y entonces, ¿de dónde viene el dinero? Es que ellos compraron la deuda pública del gobierno inglés. El gobierno inglés les paga a ellos intereses más bajos, ese es el acuerdo, en vez de pagarles 5%, 7%, se los bajan a 4%, y sobre los intereses que reciben de la deuda inglesa, ellos le pagan dividendos a los que tienen acciones de la compañía. Y por lo tanto, si el precio de la acción de la compañía sube arriba de un cierto nivel, ya te quiere decir que, calculado cuánto pagaste por eso y cuánto vas a recibir de dividendos, dado que ellos tienen una entrada fija de intereses del gobierno inglés, estás perdiendo dinero. Era una burbuja, todo el mundo lo sabía. O sea, hay escritos de la época, un tipo en el Parlamento diciendo, gente, esto es no puede ser, esto va a explotar. Yo ya hice la cuenta, está el pobre tipo diciendo, yo hice la cuenta, esto no va.
Y vos decís, entonces eran todos burros. Digo, había un tipo que agarró, se había metido todo, y agarró y ahí salió, y ahí salió un mes, dos antes. Y ahí el tipo dice, ¿sabes qué? No me voy de vuelta adentro, y pum, pierde todo, pierde lo equivalente, creo que alguien hizo el cálculo, y yo de memoria no me acuerdo, pero creo que es una cosa absurda, y perdió como 4 millones de dólares a precio corriente. Decís, ¿quién es este tarado? Será Isaac Newton. Que, ¿cómo se llama? O sea, hay una frase famosa de él que dice que puedo calcular, ¿viste? La trayectoria de los planetas, pero no ¿viste? Las pasiones de la gente, etcétera, esas cosas. Está bien. Pero salteo eso, en realidad, y voy y salteo esto también. Esto es un gráfico que da el proceso de neutralización, pero lo voy a saltear. Quiero ir a la parte teórica, un poquito. Entonces, el Banco de Inglaterra basa varias veces, o sea, particularmente hay dos periodos importantes que quedan inconvertibles. O sea, hay corridas a esto. O sea, cuando tienen miedo, es un sistema todavía convertible. O sea, es un sistema basado en la libra, pero tiene un estándar metálico, que es por error, debo decir, acá aparece Newton otra vez, es por error que es un patrón oro. Históricamente el dinero es plata, ¿no? Tanto que nosotros cuando decimos dinero podemos decir plata. Plata y dinero es la misma cosa, en francés también, l'argent es dinero y plata. En condiciones históricas específicas, o sea, hay un boom de producción de oro en Brasil, que es colonia en ese momento portuguesa, hay una relación simbiótica entre Portugal e Inglaterra, que tiene un tratado de libre comercio, el Tratado de Methuen de 1703, porque Portugal puede ser independiente esencialmente de España a través del apoyo inglés. Y esa relación le permite que hay un flujo de oro significativo a Inglaterra, y cuando el señor Newton, que era el Master of the Mint, y calcula, aparentemente él lo sabía que estaba mal, pero por razones políticas y discusión, calculan mal el precio de la plata, ¿no? La razón plata-oro, y subestiman el precio de la plata. Entonces la gente pasa a atesorar plata, y lo que queda en circulación es el oro. Y pasa a haber un sistema de hecho, ¿no? De facto, patrón oro en Inglaterra, que es oficializado más tarde. Y es de ahí que el patrón oro, ¿no? Antiguo, o sea, no hay mucho sentido en tener un patrón oro porque en términos de la disponibilidad de oro en el mundo no tiene mucho sentido. Te obliga a tener un sistema crediticio mucho más expandido para poder manejar el sistema de lo que si fuera, si vas a tener un sistema metálico con la plata, ¿no? Pero bueno, pero porque es un sistema patrón oro, hay todo un debate. Y el debate queda, estos periodos de inconvertibilidad, hay un periodo de inconvertibilidad muy importante durante la Guerra Napoleónica, o sea, de 1797 a 1821, Inglaterra sale del patrón oro y queda con un sistema que es esencialmente fiduciario, y ahí lo que pasa es que hay este debate que es muy definitorio de lo que es la economía, ¿no? Entre, ¿cómo se llama?, los llamados bulionistas y los antibulionistas. El señor Ricardo es el bulionista amor, el que gana el debate, por así decir, el que crea el plan que lleva a Inglaterra en 1819 a decir vamos a volver al patrón oro, y para 1821 vuelven al patrón oro, también era el principal prestador del Banco de Inglaterra, del Estado inglés. En ese momento, uno de los principales negociadores de la deuda inglesa era el señor Ricardo, donde hizo su fortuna, se jubila y va al Parlamento, etcétera, después de Waterloo, porque ganó una fortuna absurda. Y por lo tanto, él tenía interés también en este debate, o sea, que se tomaran las deudas al valor del oro preguerra en el mismo patrón, era conveniente. Para el señor Ricardo no creo que fuera esa la única razón, yo creo que él tenía una convicción teórica de que esto era así, pero de cualquier forma era un tipo muy analíticamente correcto, entendía lo que estaba diciendo, creía lamentablemente en la ley de Say, y eso tiene ciertas implicaciones. O sea, lo que él creía es que la inflación que hubo en ese periodo había sido causada por la emisión del Banco de Inglaterra. Y eso es muy importante, porque entre la posición ricardiana y el papel del Banco de Inglaterra, firma hasta hoy, o sea, yo siempre digo, en la Argentina hay una cosa increíble, todo el mundo tiene un pequeño monetarista dentro de sí mismo, ¿no? Que hay que como extirparlo y ir a la iglesia, porque inclusive hay gente de izquierda, que ¿viste? Dicen, no, pero bueno, ¿viste? No hay cómo escapar el déficit fiscal y después financiás monetariamente y te da inflación. Pero tenés ahí un periodo larguísimo antes que no había habido esto.
Y cuando miran los datos, yo le digo, yo soy el editor como dijo Alejandro, soy el editor del New Palgrave Dictionary of Economics. El Palgrave tiene una historia venerable. El Palgrave había sido creado en el final del siglo XIX, es un diccionario, el señor Palgrave había sido editor de la The Economist, y el diccionario tuvo 2 ediciones, la última en 1920, y ahí en los años 80, Eatwell, Millgate y Newman lo recuperan, hacen un nuevo diccionario, tiene varios premios Nobel, que escriben para el diccionario, pero es respetable, etc. Y claro, le reclaman que tenía muchas entradas heterodoxas, ¿no? Y Blau le reclama, viste, que el diccionario por Eatwell y por Millgate, Newman no era heterodoxo, pero Eatwell y Millgate. Entonces la segunda edición del New Palgrave sale editada por 2 autores respetables de universidades americanas neoclásicos. Y ahí hay una entrada, yo soy ahora, no sé por qué, ¿no? Se equivocaron, pero mi punto es, en ese momento escriben una entrada un señor que se llama Lawrence Officer. Officer es un economista convencional, monetarista, cree en la teoría cuantitativa, etc. Pero él escribió la entrada sobre, yo siempre se las doy a mis alumnos, la entrada sobre cuál es la explicación de la inflación en este periodo. O sea, fue el Banco de Inglaterra que estaba emitiendo mucho dinero. Y la respuesta es que en general los antibulionistas, y la persona central acá es el señor Tuck, Thomas Tuck, Thomas Tuck agarra y hace un largo estudio de qué fue que causó la inflación en ese periodo. Y se llama, es una cosa masiva, varios volúmenes, ¿no? A History of Prices, una historia de los precios. Y cuando mira dice, ¿sabes qué pasó? Pasó lo siguiente. Primero, tuvimos malas cosechas. El precio del trigo subió y con eso el precio de los salarios porque los trabajadores no se pueden morir de hambre. Ahí Napoleón impuso un embargo. Cuando impuso el embargo, los precios de las cosas importadas, inclusive el trigo, dispara locamente. Y es esencialmente las cuestiones asociadas y hay revueltas, o sea, hay que acordarse acá, es el principio de la Revolución Industrial, este es el periodo, 1813, es cuando tienen los luditas. Y están rompiendo máquinas, y si fueron, hay una película que se hace poco, la sobre Peter Lou, cuando le dan con un palo, 1819. O sea, hay un momento de agitación con el nacimiento de la revolución industrial propiamente dicha, de la cuestión, como se llamaba en esa época, la cuestión de las máquinas. Debo decir, en esa posición el señor Ricardo estaba bien. El señor Ricardo dice que los luditas no estaban locos y que la introducción de máquinas podía reducir los salarios reales. Entonces él cambia la edición 3 de los principios para decir eso. Pifia la monetaria, pero pega en la cuestión distributiva o sea, Ricardo tanto es que Marx va a agarrar parte de la discusión distributiva, la agarra de Ricardo, es ricardiano, como yo digo, es un ricardiano mayor, no un ricardiano menor, justamente porque toma la idea de que es conflictivo, salario-capital. Pero bueno, eso es otra historia. El punto es, el señor Tuck dice, no fue eso, fue un problema de costos. El Banco de Inglaterra, ¿qué hizo? Y lo dicen, ustedes leen lo que dicen la gente del banco, los directores del Banco de Inglaterra, gente gris y desconocida. ¿Qué decían? Dicen, no, mira, nosotros lo que hacemos es una cosa llamada Real Bills Doctrine, que la tiene Adam Smith. O sea, Adam Smith creía esto, ¿eh? Es la teoría monetaria aceptada del momento. Es lo que está en Adam Smith. Adam Smith no es un monetarista, hay que decirlo, porque a ver si Adam Smith es una especie de dios, ¿viste? La mano invisible. Bueno, el dios de la mano invisible creía en el monopolio del Banco de Inglaterra y creía que el Banco de Inglaterra debía hacer ¿qué? Convalidar Real Bills Doctrines, quiere decir la doctrina de los papeles reales, que debían descontar papeles que tienen que ver con actividades reales. O sea, si el comercio crece, yo creo más crédito. ¿Por qué? Porque las necesidades reales de la economía me demandan crédito. La moneda es endógena, no afecta a las condiciones reales, convalida lo que está pasando en las condiciones reales. Es eso lo que quería Adam Smith. Es esto lo que dicen los banqueros centrales del momento. En ese momento, y si los precios están aumentando, ellos convalidaron. Nosotros no creamos esto, fue resultado del aumento de los precios. Y este señor, Lawrence Officer, que yo le decía, que es monetarista, pero un señor correcto, que dice, y toda la evidencia indica cuando hacemos los estudios econométricos, que lo que causó la inflación en Inglaterra en ese periodo fue de hecho una inflación de costos. ¿Qué pasa a partir de ahí que se estabiliza? Y dicen, se estabilizó después que volvieron al patrón oro. Y sí, es que a partir de ahí vuelve a crecer la economía. Tuvieron buenas cosechas, se eliminaron es el final de la guerra napoleónica, se eliminaron se mantienen todavía, hay tarifas, el famoso Corn Laws, los van a eliminar recién en 1840. Pero es esa la historia. Yo acá voy a saltar, son las entradas y salidas en el patrón oro, quiero saltar porque si no, no llego a lo que tengo que llegar. Quiero llegarles acá a los bancos centrales y la cuestión del desempleo.
que acá lo que muestro es proporción de países con crisis bancarias, ¿no? Y hay varios gráficos de este tipo que se pueden mostrar, van junto con libertad de movimientos de capitales, se pueden mostrar quiebras de empresas, hay varios gráficos, todos tienen la misma característica, que más o menos a partir de los años 30, ¿no? Que hay esta caída brutal, hasta más o menos los años 70, no hay crisis bancarias, no hay defaults de países, no hay prácticamente quiebras de grandes empresas. Yo les acrescentaría otra, que yo siempre me pregunto a mis alumnos. Digo, por ejemplo, si les pido que me digan un gran millonario americano, lo que fuera, del final del siglo XIX. Rockefeller, todo el mundo sabe. Estados Unidos todo el mundo salta. Dicen Carnegie, Rockefeller, Morgan. Está bien. Morgan era pobre, comparado con nosotros. Cuando muere Carnegie, dice, mira vos, era pobre. Tenía como 80 millones de dólares. Es una miseria. A valores de aquella época. Pero bueno. Y le digo, dígame un millonario billonario de hoy en día. Me van a saltar diferentes, te dicen Bill Gates, Zuckerman, qué sé, Bezos ahora, ¿no? Dígame un millonario de los años 50, 60. Crickets. La más creativa de la respuesta que yo tuve, un pibe me dijo, ¿cómo se llama? Hugh Hefner, Playboy. Dije, bueno, está bien, le pegaste con el ethos de la época, pero no tenía, y comparativamente, o sea, no. Porque no hay, porque las tasas en la media, o sea, llegaron a 94% las tasas sobre impuesto de rédito, pero en la media eran como 70%, las que la baja es Reagan. O sea, en este periodo además no hay millonarios. Son varias cosas que las que hay. Pero acá lo que nos interesa no hay crisis bancarias. ¿No es fenomenal? ¿Qué hicieron? Eliminaron las viejas crisis bancarias. O sea, lo que eliminaron es como crear un sistema de seguros, o sea, la famosa corrida bancaria, que vos podés ir al banco y ¿cómo se llama? Sacar tu dinero y el banco tiene que tener reservas, etcétera, para esto, podría llevar a una crisis. Si no tenés reservas, chao, el banco va caput. Ahí lo que pasa es que como te dan un seguro que es suficientemente grande para que la mayor parte de los depositarios estén cubiertos y sale relativamente barato hacer ese seguro para el Estado, nadie va a salir, o sea, aunque haya una crisis, vos sabés que tu dinero está seguro. Entonces no hay ningún problema, se eliminaron esas. Obviamente, todo esto va con que pesada regulación del sistema financiero, con una separación del sistema bancario de inversión, los bancos de inversión y los bancos comerciales. O sea, la gente que juega con el dinero de los otros, que eran Goldman Sachs, etcétera, no pueden tener los depósitos de la gente, porque si no, viste que hay un peligro grave de que esto se vaya todo, no puedo decir la palabra, pero que se vaya todo, ¿no? Que nos vaya como la Argentina, de tanto en tanto, pero globalmente. Entonces, es restricciones financieras, hay una decisión del Estado de restringir la capacidad del sistema financiero de hacer ciertas cosas. Pero esto viene de la mano de ¿qué? De un colapso del sistema capitalista. O sea, es el colapso del sistema liberal, en donde los flujos de capital pueden moverse, etcétera, en donde tenés el patrón oro, que, ¿cómo se llama? Viene esta crisis y esta decisión del Estado de imponer. O sea, y además, hay que enfatizarlo eso, es en el medio de una disputa global que no es muy visible al principio, porque la tienen clara en el centro, con la posibilidad de una alternativa que aparece, que es la alternativa rusa, y que es evidente que está ahí y que le juega al capitalismo una posibilidad de que entonces el capitalismo se tiene que domesticar, porque si no se viene el comunismo y la gente va, ¿viste? O sea, tenemos una revolución francesa, una revolución rusa en las puertas. Ese es medio, ¿no? Lo que permite durante este periodo que los bancos centrales entonces, en vez de estar preocupados por estas cuestiones que les dije, primero porque piensan que el problema es que emiten dinero por mala teoría, o sea, por una mala comprensión de la cosa de Ricardo, de que si emitís tenés inflación, que no fue el caso, por una comprensión equivocada, además porque ellos lo usaron para crecer y después no necesitan pasárselo a los otros, pero acá se abre el espacio. Se abre el espacio doblemente, se abre el espacio para que los bancos centrales en el centro sean usados para generar pleno empleo y que en la periferia sean usados para procesos relativos de desarrollo. Yo siempre pongo como, acá hay dos economistas, no sé si reconocen alguno de ellos. Ese es Prebisch, y el otro es Mariner Eccles. Eccles fue efectivamente el primer chairman de la Fed,
porque la posición es creada para él con el Banking Act del 35. Él entra en el 34, pero tiene una posición que tenía otro nombre, pero no tenía el poder que tiene ahora el chairman. Es creada en el 35, o sea, el Banco Central de Reserva americano, como lo conocemos hoy, moderno, es creado en el mismo año que el Banco Central argentino. O sea, es resultado de la Gran Depresión. Y que le cambian la estructura y dicen, no lo va a manejar Nueva York, lo va a manejar Washington, y es una posición política. Y es este señor, un mormón, hijo de la segunda mujer de su papá. Y cuando digo segunda mujer no quiero decir que se divorció y se casó de vuelta, era mormón de una época anterior, así que el papá tenía 2 mujeres, que era republicano y que era el banquero central del señor Roosevelt. Y yo en Estados Unidos siempre hago el chiste, ¿viste? Porque lo miran y digo, güey, ¿cuál es Preovich? Yo le digo, es Preovich y Eccles, ¿cuál es Preovich y Eccles? Y, ¿viste? Nunca saben, y yo siempre digo, bueno, el blanco es Eccles, el otro es Preovich. Que supuestamente los latinoamericanos no pueden ser, ellos ven las cosas por lentes raciales a veces. El punto es, ¿qué es que estos dos hombres aprendieron? Lo que el señor Eccles aprendió es que se puede usar, o sea, reaprendió. Si miran lo que él hizo esencialmente, él le garantizó al Estado americano 2,5% de interés sobre la deuda de largo plazo. Él le dijo, yo lo financio. ¿Okay? Yo lo financio, les garantizo intereses bajos, ustedes pueden subir la deuda brutalmente. Yo creo que no puse la gráfica acá, pero sí, no la puse, pero no de la deuda, a ver. Sí, no la puse. Pero si miran la deuda americana, también se va al espacio, como se fue la inglesa. Llega a 120, no llega a 260, pero se va a la estratosfera. Entre la depresión y la guerra mundial, la deuda pública americana sube, pero ¿qué está garantizado? Que te garantizo 2,5%. Y lo pagás de los impuestos y no hay problema, es en dólares y no quebrás. En la Argentina, Preovich, que era un señor bastante conservador, ecléctico en sus cosas, porque tenía relación con el bunge socialista, pero de cualquier forma, conservador, en un gobierno conservador, se da cuenta, y ahí empieza a repensar algunas de las ideas, que, mira, hay un problema con manejar esta economía, o sea, tenés que hacer políticas contracíclicas, y el principal problema que tenemos es que no tenemos suficiente moneda extranjera. Y impone controles de cambio. Estos controles de cambio, Triffin, cuando él va a misiones ya en los años 40, a Santo Domingo, a Paraguay, no, fue un doctor monetario, como le dicen, Preovich. El plan del Banco Central es de él, o sea, no fue el de Niemeyer, que era un doctor monetario inglés. Una de las cosas que Triffin dice que ellos estaban haciendo y permitían a estos bancos centrales hacer y que la tenían clara de que esto era una cosa importante y la Fed americana dice esto es una buena idea, es que usan controles de cambio. Entonces, las 2 lecciones de este periodo. El Banco Central puede financiar al gobierno, particularmente si es moneda propia y si lo hace como hace Eccles en Estados Unidos. Si tenés problemas porque tenés balanza de pagos, si tenés que importar cosas, necesitas controles de cambio. Bancos centrales necesitan controles de cambio. ¿Qué pasa? Pasa que IVA, obviamente, permite, yo lo que iba a mostrar, permite, la otra cosa yo puse acá, porque en esta discusión probablemente en Estados Unidos quería mostrar que el New Deal sí funcionó, ¿no? La gente dice mucho, no, el New Deal no resolvió las cosas, hay todo un debate en Estados Unidos moderno que te quieren hacer comer el caramelo de que el New Deal no resolvió. La tasa de desempleo sube al casi 25%, ¿no? Y claro, baja cuando mirás la oficial, baja solamente a algo como el 15% antes de la recesión de Roosevelt, cuando ahí se hace realmente keynesiano, y la bajan, y ahí después la guerra la trae al 1,5%, ¿no? O sea, realmente pleno empleo. Pero claro, es porque esta gente no cuenta los programas de empleo de Roosevelt. Si contás los planos de empleo de Roosevelt, baja del 23% al 9% antes de la recesión de él. Y del 23 al 9%, te digo, ¿cómo se llama? En 4 años es. Y yo te diría que, sí, está bien, 9% no es pleno empleo, pero viejo, ¿qué le están reclamando? Por eso ganó tranquilamente. Va al Madison Square Garden y dice, es un discurso que si no lo vieron, yo les recomiendo que lo vean, es fantástico. Le dice, los banqueros me odian y yo agradezco su odio, algo así, ¿viste? O sea, es abiertamente contra los banqueros, lo dice abiertamente contra, por eso es el traidor de clase. Y realmente ganó tranquilamente porque
El New Deal funcionó, o sea, ese revisionismo histórico de que el New Deal no funcionó, y funcionó justamente por esto, porque el Banco Central en gran medida le permitió al Estado financiar un aumento de gastos. ¿Por qué no funcionó más? Yo tengo un paper inclusive en que recalculo los multiplicadores fiscales de eso, como yo digo, lo cita Barry Eichengreen. Lo cita con dudas, pero lo cita como evidencia de que... Y los multiplicadores son menores de lo que la gente cree. Keynes creía que el multiplicador fiscal era 2%. Yo el más alto que encuentro es 1.6. Es algo entre 1.15 y 1.6. Y lo que eso dice es que no recuperó más rápido porque no hicieron más política fiscal. O sea, la política fiscal, ¿cuándo la hacen? Que es cuando la guerra. O sea, ¿quién la hace? La famosa frase de John Kenneth Galbraith. Galbraith dice que Hitler, habiendo terminado el desempleo en Alemania, decidió terminárselo a sus enemigos. Entonces, ahí cuando viene la guerra y gastan, los déficits son del 25% del producto, el desempleo cae 1,5%. O sea, simplemente lo que pasó es que no hicieron suficiente política fiscal. Pero bueno, claro, ellos no tenían restricción externa, ojo. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, lo que pasa es que volvemos a un mundo, y ahí voy a hablar un poco de la Argentina, volvemos a partir de los años 70, y por razones que las dejo en abierto, ustedes me pueden preguntar, las podemos conversar después, así termino. Para los años 70 hay una presión muy fuerte, pero que viene del centro, o sea, la periferia también va a haber, pero viene del centro. O sea, hay una decisión adentro de los bancos, o sea, los bancos en Estados Unidos están maniatados. Tienen corporaciones que van afuera, que están, o sea, las multinacionales empiezan a estar por todo el mundo, y de repente la capacidad de estos bancos de ir y financiar, mover capital de un lugar para otro, está, ¿no?, cercenada por los controles de capital, por los controles de cambio, que todos usan, etc. Y obviamente hay un interés del capital financiero americano de eliminar estas cosas. Y hay del otro lado un incipiente euromercado. ¿El euromercado qué es? Hay depósitos en dólares en Londres que no están regulados. Euromercado acá no tiene nada que ver con el euro moderno. O sea, es un mercado en dólares en Londres en los años 60, final de los 50, principio de los 60, que porque está en dólares no lo regula el Banco de Inglaterra, y porque está en Inglaterra no lo regula la Fed. Entonces es completamente desregulado ya de nacimiento. Es pequeño al principio, pero claro, te crea que la posibilidad de que el dinero escape, o sea, de fuga de capital y un pequeño agujero ahí en el sistema. Y yo siempre digo, la gente cuando les cuentan la historia del colapso de Bretton Woods, hay gente que dice, viste, hubo una corrida del dólar y el dólar fue obligado a devaluar y salir del oro, etc. Pero normalmente cuando uno tenés una corrida al dólar, la gente, o sea, tenés una corrida a una moneda, si hay una corrida al peso, la gente, ¿qué va? ¿Se va al peso? ¿Sigue en pesos? No, la gente va a la otra moneda. Bueno, si hubo una corrida al dólar, y fue eso lo que pasó en Bretton Woods, ¿por qué las reservas bancarias, o sea, lo que los bancos centrales mantienen, siguen estando en el mismo nivel? Vean los datos de Coffer. Eran más o menos 60% de las reservas bancarias en dólares, siguen siendo más o menos 60% de las reservas bancarias en dólares. Cuando Alemania, ¿qué es lo que se usa para comprar y vender en moneda, ¿cómo se llama? Para comprar y vender lo que quieran, ¿no? El comercio internacional. Se usa el dólar, o sea, yo digo, Estados Unidos tiene el invoicing, ¿no? Cuánto ponen de sus exportaciones, sus importaciones en su propia moneda, es el 90 y pico %. ¿Cuánto tiene Alemania? El 30 y pico %. ¿Por qué? Pues si Alemania le compra gas natural a Rusia, se lo compra en dólares. Entonces Alemania, claro, están precificados. La razón por la cual usamos el dólar, todo el mundo, es porque necesitas dólares para comprar energía, para comprar las cosas básicas, ¿no? Los básicos. Los necesitas en dólares. Y eso se precifican en dólares. ¿Y por qué? Porque tienen 900 bases militares alrededor del mundo. De eso se trata, o sea, es poder, es lo que dije, cartalista la cosa. Entonces, cuando tenés eso y una desreglamentación alrededor del mundo, vuelve la idea de que hay un problema, si emitís demasiado vas a tener inflación, etc. Y es ahí que se reintroduce la idea del Banco Central independiente, que no puede emitir, que tiene que estar con la paridad de la moneda, que es una especie de patrón oro, que acá lo tuvimos explícitamente. Si ustedes miren lo que dice Cavallo durante la convertibilidad, es una oda de amor a José María Rosa y el patrón oro argentino, etc. O sea, es la famosa historia de que la historia se repite, la primera vez como tragedia, la segunda como farsa, la tercera o cuarta, ya no sé, ¿viste? El pobre Marx se quedó corto, ¿viste? Es como ya no es más una farsa esto, ¿no? Cuando la repetís varias veces. Entonces el punto es que los bancos centrales, yo esto acá salté, esto era para otra discusión, yo lo que le digo es que el propio Goodhart
Él lo ve como algo crítico. Yo no se los pasé, perdónenme. El propio Goodhart, que yo lo tomé al principio, yo como digo, tengo gran respeto por Goodhart, tengo desacuerdos con lo que él piensa en ciertas cosas, pero creo que él, por ejemplo, estamos de acuerdo en la idea cartalista, esa parte no necesariamente uno tiene que ser heterodoxo o neoclásico, él es un economista convencional, inclusive es conservador, del partido conservador, es un Tory, pero él cree que esa institución ha perdido espacio, o sea, lo dice una autoridad como Goodhart. Por motivos diferentes. Él cree que es una influencia política y algo medio malo, o sea, gente como Trump que se mete y dice cosas. Yo creo que es por las necesidades de que este periodo entero que hemos tenido de otra vez el retorno al Banco Central independiente, victoriano, preocupado solo con la inflación, vino junto con gran instabilidad financiera, con crisis recurrentes, o sea, lo que yo les mostré anteriormente, que vuelven las crisis bancarias, ¿no? O sea, si miran acá, las crisis bancarias están de vueltas. Hemos vuelto, vuelven los defaults, etc. Y en ese sentido, creo que hay una necesidad de pensar otra vez el Banco Central como algo que, de vuelta, las lecciones de ahí de los años 30, o si quieren de los bancos centrales originarios, son relevantes para el caso argentino. O sea, en el caso argentino, cualquier solución, y va a pasar por algún tipo de renegociación con el FMI y no dar un default, eso es otra historia, pasa por un banco central que tenga capacidad de financiar al Estado, porque vamos a necesitar hacer política fiscal, o sea, el espacio fiscal va a tener que estar dado por la capacidad de tener algún nivel de reservas o de no tener que pagar intereses inmediatamente sobre la deuda externa en dólares, que ha sido más que duplicada, pero también pasa por tener controles de capital, que lo hagan básicamente, o sea, si hay alguna lección que vamos a tomar, o sea, si esta gente tuviera un mínimo de autocrítica, ¿qué debería venir de los economistas del sistema que estuvieron en el Banco Central? Sanderis, Sturzenegger. Primero que aprendan que si aumentás las tarifas hay inflación. Yo te diría que ese es un primer paso. Pero el segundo paso diría es que ellos sacaron todos los controles de capital, mantuvieron tasas de interés relativamente bajas, hubo fuga de capital, podemos discutir, estoy abierto a discutir en qué medida es un accidente, en qué medida ¿no? es por diseño, pero claramente al final tuvieron que reimponer los controles de capital. Y los controles de capital es algo que Prebisch había aprendido ahí, que estaba admitido por todo el mundo, que eran necesarios para poder manejar la política no monetaria, la política fiscal. Es eso lo que le estoy diciendo. Si es el agente fiscal, el punto del Banco Central, la gente piensa, el Banco Central es porque maneja la inflación. No, el punto del Banco Central es porque te permite hacer política fiscal. La política fiscal es lo que te permite, en nuestro caso, no pleno empleo. ¿Qué pleno empleo? ¿Viste? Desarrollo, mejorar un cacho, ¿viste? Que no tengamos hambre, que no tengamos cosas, que podamos hacer un poco de política industrial y amplificar algunos sectores, eliminar el problema que tenemos a largo plazo de la cuenta corriente y ese tipo de cosas. Hablé demasiado, como siempre, ¿no? Mi mujer dice que soy abierto al monólogo y pido disculpas y espero tener suficiente tiempo para responder preguntas. Bueno, y abrimos un espacio, unos minutos de preguntas, así que quien tenga preguntas que levante la mano. Bueno, Matías, felicitaciones. Estuvimos 2 días discutiendo, no me aguantás más. Pero vos dijiste algunas cosas, ahora las dejaste implícitas. Y bastante explícito también, pero te quería preguntar para que aclararas un poquito más. Vos hablaste de los bancos centrales, de la cuestión internacional, ¿no? Vos mostraste la deuda de Inglaterra, es la revolución industrial, es el imperio inglés. Y cuando hablaste del periodo más reciente, mencionaste rápido el fondo, ¿no? Entonces, si querías saber un poquito más de esa cuestión bancos centrales nacionales y la cuestión internacional. Y nada, una nota al pie de página, no sé si vos viste un documental, el principio de 2000 estaba de moda en Argentina, que era Nuestros amigos de la banca, que es la negociación con el fondo de un país de África, creo que era Uganda, no me acuerdo ahora. Y es muy interesante cómo están las naciones principales y está el tema de las armas. Nuestros amigos de la banca. Es un documental francés, los dejaron filmar la negociación, gran parte de la negociación con el Banco Mundial y con el fondo, y en un momento aparece la cuestión internacional y aparece la cuestión de las armas. Tipo, le damos el préstamo, pero nos tienen que comprar las armas para combatir la guerrilla. Nada, es una nota al pie.
Sí, no, volé ahí al final sobre la cuestión de la más moderna. O sea, lo que tenés es un sistema, o sea, hay transiciones, ¿no? Si están mirando ahí lo que estoy diciendo, hay una transición. ¿Cuáles son las 4 monedas internacionales de la historia del capitalismo, no? Que es eurocéntrica la historia. O sea, al principio de esto Europa no es central, Europa es periférica, pero al final este proceso es central. Y la centralidad viene de la capacidad militar. O sea, el Estado fiscal militar, la parte militar es importante. Y es tardía la parte militar, o sea, recién en el siglo XIX. Pero, o sea, estas cosas son secundarias para lo que quiero hablar, que es lo financiero, pero quiero dejar claro que no. Entonces, no es que ¿viste? Estoy diciendo son estas 4 monedas porque estoy diciendo el resto del mundo no existe, pero es que efectivamente de ahí viene la hegemonía presente en el mundo que vivimos. Es el ducado veneciano, el florín holandés, la libra inglesa y el dólar americano. Son las 4. Entonces, en ese proceso tenés que, esencialmente pensás el Banco de Venecia, ¿no? El Giro y Rialto, que nosotros todavía hacemos un giro, ¿no? El giro es porque hacen un giro contable, no hay papel moneda. O sea, seguimos haciendo giros. El Banco de Venecia, el Banco de Amsterdam, el Banco de Inglaterra y la Fed, que es tardía. La Fed en realidad es precedida por, o sea, cuando se aparece la moneda americana estatal, Estados Unidos no tenía moneda, un país periférico, lo central de Estados Unidos era la producción de algodón para esa revolución industrial inglesa, en el cual hay una periferia de Estados Unidos que se hace con el comercio triangular, que es en el norte, y empieza a industrializarse a la espalda de una protección, etcétera. Pero es periférico, es en la guerra civil, en donde se impone el greenback y un sistema bancario, pero lo van a formalizar con la Fed. Justamente el señor Gross, inclusive, que ahí viene una tabla, dice, ¿por qué hace la Fed un banco central? ¿Por qué hace Estados Unidos un banco central? Y hay una hipótesis que dice, no, era porque querían más crédito, etcétera, pero hay una que me parece la más razonable, es que ellos se dan cuenta que van a necesitar, si quieren pelear a Alemania y a Inglaterra una posición hegemónica, van a necesitar tener y poder descontar préstamos en su propia moneda, porque si toman prestado como estaban haciendo en libras, y esto no va. Entonces ahí crían la Fed para eso, y en 1914, cuando viene la Primera Guerra Mundial, ¿quién toma prestado en dólares? Y todas las deudas interaliadas tienen que ser hechas en dólares y repagadas en dólares. Inglaterra. Y ahí es el principio de la transición de la libra para el dólar, que es lenta. O sea, las transiciones son lentas. Todas ellas con guerra. También son transiciones que tienen que ver con lo tecnológico, etcétera. De vuelta no voy a hablar de esa parte, pero hay 3 guerras con los holandeses. Venecia está por todos los lados acosada antes de eso. O sea, en realidad, ahí Venecia es menos una guerra con los holandeses. Es que Venecia, hay un deslocamiento del centro geográfico del comercio en Europa hacia el Atlántico con la apertura de los portugueses hacia esto. Lo que Holanda hace es controlar el comercio que tenían. Es una guerra comercial con los venecianos. Y les toma el comercio, o sea, Portugal primero, pero Holanda después. Y o sea, es militar, o sea, tienen que tener los barcos para hacer esto. Ojo, decís, no hay guerra. Los portugueses y los venecianos se encuentran en una guerra, la famosa batalla de 1509 en el Océano Índico, que es los portugueses contra Diu, ¿no? La batalla de Diu, que es naval, es la primera gran victoria occidental en los mares. No podían ocupar India, pero podían poner un fuerte y controlar el comercio. Y la ganan en Diu, y en Diu la alianza del otro lado son los portugueses contra Venecia, los turcos y los árabes, que están perdiendo el comercio. Vaya, el gobierno local de ahí de la área de la India, que no son los mugales todavía. Entonces, hay una trayectoria que explica por qué el dólar termina siendo esa moneda internacional y vivimos a partir de 1944, cuando deciden hacer las cosas, el FMI, etcétera, un sistema del dólar. El plan de Keynes, salió ahí un articulito que salió en el Financial Times y lo tradujo el cronista, etcétera, decimos que el FMI debía ser lo que los dos fundadores, yo medio que, esa parte la escribí yo, medio digo, lo dejé bien parado a Harry Dexter White. Harry Dexter White es un tipo que es interesante, porque la gente piensa que en Estados Unidos te dicen que era un comunista, y el tipo lo llevaron a la comisión esta del señor McCarthy, y tuvo 2 semanas después un infarto y se murió. Y efectivamente, él probablemente tenía contactos con gente que eran rusos, pero como dice Galbraith, todos teníamos contactos con gente que era rusa, eran aliados. Entonces, ¿viste? No era todo el mundo un espía, y podía haber hablado, pero no era necesariamente un espía. Lo más probable es que no fuera un espía, pero yo siempre digo, ¿por qué? Porque, imagínate, el plan de Keynes era que hubiera un sistema por el cual países deudores, creedores, se ajustaran simultáneamente. O
sea, que no todo el ajuste recaiga sobre el país deudor. Mientras que el plan y había una moneda internacional, que es una idea utópica, porque nunca hubo en el capitalismo, o sea, la moneda es siempre nacional y del Estado y de la burguesía local. ¿Y qué hace Harry Dexter White? Dios, si es un comunista, es el peor comunista, si es un espía ruso, es el peor espía ruso de la historia de los espías rusos, porque el tipo dice, no, es el dólar que vamos a usar como moneda de curso internacional. Y ahí obliga que en las reglas del FMI hay efectivamente un ajuste que es contraccionista para los países deudores. Me imagino lo que vendrá de nuestros amigos. O sea, te exigen ciertas cosas, te exigen además cierto tipo de política que va pegada a estas cosas. Lo que digo es que durante ese periodo inicial hubo una cierta benevolencia, diferente con Asia, diferente con América Latina. O sea, América Latina nunca tuvieron demasiada benevolencia, con Asia sí, por las razones que hablamos en el seminario que ustedes, pero las razones están asociadas al hecho de que cae China, y ahí hay Corea, y ahí tienen el miedo del dominó, y entonces en Asia hay un elemento de vamos a promover con ocupación militar. El chiste que yo siempre les digo es, ¿viste? ¿Cómo se resuelve el problema argentino? El problema argentino hacemos Corea del Norte, Corea del Sur. Le damos a la Argentina del Sur un tercio de la población y una bomba atómica, y le decimos a Estados Unidos, sí, mira, tienen la bomba atómica estos comunistas locos. Y ahí desarrollás a la otra, los 2/3 del país. Es eso, es esencialmente, o sea, es desarrollo por invitación. Y les transfieren la tecnología y todas esas cosas. Pero eso va con lo financiero. O sea, te dan los dólares. ¿Cómo puedes hacer todas estas cosas? Y te dan los dólares. Entonces, evidentemente hay una cuestión de que el FMI ha sido punitivo. O sea, lo que decimos ahí, el FMI se transformó en un instrumento de... siempre fue un instrumento de los países acreedores, no un instrumento de ayudar a financiar, que era la idea de Keynes, por lo menos, y creo que de White también, en ese sentido creo que White tenía esa idea, o sea, la pifió teóricamente, pero creo que el espíritu de la idea de él era que los países se ayudaran a los países a eliminar estos problemas de balanza de pagos. Claro, es que los problemas de balanza de pagos no son similares. Estados Unidos no tiene un problema de balanza de pagos, nosotros lo tenemos recurrentemente. Entonces, la otra cosa que tiene que ir con una política monetaria que permita al Estado hacer política fiscal es que esa política fiscal debe estar mirada a eliminar los problemas de largo plazo de la cuenta corriente. Debo decir, el problema argentino va más allá de eso, porque no tenemos un problema de cuenta corriente a largo plazo, que tenemos, pero también tenemos un problema a corto plazo. O sea, no hay dólares. Y ese es un problema más grave. Entonces, por eso necesitamos espacio, necesitamos un FMI que sea capaz de darnos el dinero para respirar, etc. O sea, en este momento creo que la cosa interesante es que el FMI también debería tener interés en darnos el dinero, porque nos dieron una cantidad de dinero que es muy grande y somos el principal cliente y hay un mundo en llamas. O sea, Ecuador con grandes problemas por las políticas que ellos han impuesto, Chile no directamente por lo que ellos hayan impuesto, pero con los mismos problemas, en la región tienen una situación muy complicada. Entonces eso sugiere que debería haber una preocupación por el lado de allá también, ¿no? De no permitir que pase esto. Pero evidentemente eso puede no ocurrir. Una pregunta. Para convertir al Banco Central nuestro en un agente fiscal eficaz, ¿qué va a haber que cambiar la ley, básicamente, o no? No. O sea, primero que ellos no cambiaron la ley, ¿no? No llegaron a cambiar la ley. O sea, la ley que está en el lugar es la ley que se cambió cuando yo estaba en el Banco Central. O sea, dice... Y efectivamente, o sea, vamos a decir la verdad. Por ejemplo, la Fed americana supuestamente tiene una preocupación con pleno empleo, pero no la tiene. Si mirá lo que hace la Fed americana al contrario, juega varias veces a favor de cuando se dan cuenta que está llegando el pleno empleo, te suben las tasas de intereses y te tiran porque es un instrumento también ¿cómo se llama?, de control de la clase trabajadora, o sea, de los salarios, ¿no? Así que en ese sentido lo que está en la letra de la ley no es necesariamente lo que se hace. Entonces, pero en este caso creo que inclusive que no cambió la ley, así que tenemos una ley que es bastante favorable, la que fue creada en el 2012 y que está ahí, que permite que el Banco Central sea justamente eso, un agente del desarrollo. La cuestión ahora, la limitación es que lo que yo decía, lo que Previ se dio cuenta es que necesitaba tener reservas en dólares, entonces hay que acumular reservas en dólares. Porque si no acumulas reservas en dólares, ahí el problema es que, como se llama, no podés financiar al Estado en la moneda local, porque si financiás al Estado en moneda local, al crecer el gasto fiscal, crecen las importaciones. Por ejemplo, en nuestro caso,
van para arriba el déficit energético, y en ese momento pagás con que ya no tenés para pagar los intereses sobre la deuda. ¿Cómo vas a pagar las importaciones que necesitas? Tenés un problema, es esa cosa más básica que no está dada. Entonces, hay un problema. Ese es el problema a resolver. Por ejemplo, Martín Guzmán salió hoy, creo, diciendo, o ayer, no sé cuándo fue, que él lo viene diciéndose, tuvimos en febrero, estaba en una mesa redonda con él y la Laura Carvalho ahí de Brasil, y lo que él decía era la misma cosa. Yo creo que en eso estamos de acuerdo. O sea, hay una necesidad de no necesitar pagar por un tiempo, o pagar mucho menos, y seguir recibiendo para poder tener un colchón, porque si no esto no funciona. Entonces, las condiciones mínimas. Casi todos los países, esa es la otra cosa, casi todos los países de la región han hecho eso. O sea, Bolivia tiene reservas, Brasil tiene reservas, Chile tiene reservas. O sea, hay países que no usan ese potencial fiscal que podrían tener para hacer política de desarrollo, pero eso porque no quieren. Eso porque tienen. O sea, Brasil no lo hace porque Bolsonaro, el objetivo de Bolsonaro no es promover el desarrollo, pero es destruir las instituciones que promovieron el desarrollo y revertir lo que él ve como los terribles años del lulismo. Es eso, pero capacidad de hacer cosas tendrían si quisieran. O sea, el Brasil está en recesión porque quiere. Nosotros tenemos una situación más complicada. Ojo, esa situación era complicada en el 2015. O sea, había pocas reservas y crecíamos poco, pero no era descontrolada. No había peligro de default. O sea, decir que la herencia es igual es un error grave. Había un problema, se podía seguir creciendo a tasas moderadas, no se podía crecer a los 7, 8 que veníamos creciendo. Ahora hay un problema, que para inclusive tasas moderadas tenemos que renegociar con el FMI. Y ahí yo creo que la gente, o sea, la idea de si esto fue un error o no, me parece, o sea, nos ataron las manos, ¿te das cuenta? Y el atarte las manos es un poco, viniendo a lo que dice Javier, parte del papel. O sea, el FMI es un instrumento de atarte las manos para que no puedas perseguir ciertas políticas, porque ese está pateándote la escalera. Es un instrumento usado por países en desarrollo para forzarte a usar el Banco Central como un Banco Central, ¿cómo se llama? Independiente, que no emite, que no es el agente fiscal del gobierno. Pero ellos lo usan. Lo usan consistentemente, te voy a decir. Cuando salen de la crisis en 2008-2009, o sea, ellos deciden a quién rescata. Podían haber rescatado al pueblo. Podían haber ido y dado la guita a la gente que perdió las casas. Rescataron a los bancos. No metieron a uno en cana. No, debo decir, Obama que vino a visitar a Macri, pero no a Cristina. Hay que acordarse, esos son los demócratas. Entonces, es complicada la cosa. Hoy la teoría monetaria moderna plantea la emisión, digamos, hasta eliminar el desempleo y poner todas las fábricas a trabajar nuevamente, usando la emisión monetaria. Usando recursos o invirtiendo en, digamos, en sectores donde se necesita poco necesidad de divisas, viviendas, caminos, forestación. ¿Qué opinas al respecto? Yo hablando de gente con que estuve, en febrero hubo una mesa redonda con Randy Wray, que es el principal autor de la teoría monetaria moderna. Yo es alguien que conozco hace más de 20 y pocos años. Yo trabajé en el Libby, que es en donde él está, trabajaba con Wayne Godley en el Libby. Fue mi supervisor no oficial de tesis, oficialmente era Lance Taylor, pero mi trabajo lo hice con Wayne Godley en el Libby. Entonces estas ideas las conozco de esa época, son ideas que vienen de ¿cómo se llama?, de Ava Lerner. Los centrales es la idea cartalista de la dinero, lo que les presenté aquí, y la idea de las finanzas funcionales. Yo creo que las finanzas funcionales funcionan en países en desarrollo. Escribí un paper, está publicado en el PERI, que se llama justamente eso, Teoría Monetaria Moderna en los Trópicos. Digo en los trópicos medio por chiste, porque sirve para los países temperados, pero periféricos. Y parte de lo que decimos es, hay una diferencia que yo tengo con ellos. La diferencia es la siguiente. Randy Wray cree que si tenés cambio flexible, no tenés que preocuparte, porque la idea es, si no tenés un tipo de cambio más o menos rígido, como no tenés que pagar tantos pesos por el dólar, en pesos podés hacer lo que vos quieras. Mi punto a él es que, mirá, y por lo tanto, si devaluás, no hay problema. Él cree que inclusive la devaluación lo ve como algo medio benévolo. Él dice que no, pero ahí tiene la única cita que tiene en todo el libro, ¿no?, el manual que acabó de salir, y yo se lo apunto ahí en el texto la única que tenés es que decís que un cambio apreciado es malo para el desarrollo. Por ende, un cambio depreciado es bueno para el desarrollo. Y lamentablemente no es verdad.
América Latina creció más en los años 50, 60, cuando el tipo de cambio era apreciado. ¿Por qué? Porque eso quiere decir salarios altos. Ellos no tienen una visión distributiva del tipo de cambio, no saben que el tipo de cambio, si lo devaluás, es contractivo, que te baja los salarios, que es profundamente inflacionario. Creo que en parte porque es muy americano-céntrico. O sea, en Estados Unidos devaluás, no hay inflación. O sea, no es porque no lo entienda, Randy. Yo en general estoy de acuerdo. O sea, yo estoy de acuerdo que es factible. ¿Cuál es el problema, o sea, de hacer eso? Yo creo que se puede, pero tenés que tener reservas. Tenés que poder sostener el cambio. Podés no tener una corrida al peso. Si tenés una corrida al peso, si las importaciones se te van de mano y no tenés, y tenés una corrida y te caes en el caos. No podés. Entonces, lamentablemente, o sea, los principios funcionan, pero en el mundo periférico los límites te lo da la balanza de pagos. Y esos son importantes. Y el tipo de cambio devaluado no es una panacea. Es en general problemático. Yo te diría, parte de la historia es, o sea, yo hace años, cuando estaba en el Banco Central, hubo un debate con Frigerio. Y él viene y dice, la inflación está muy alta. Ok. Pensaron, porque yo estaba en el Banco Central, que iba a decir que no. Y dije, no, está bien, está alta, pero sí, muy alta, ¿qué quiere decir? Yo decía, los salarios reales están creciendo. O sea, ¿qué es lo que te preocupa de la inflación? ¿Te das cuenta? O sea, la inflación tiene consecuencias. ¿Cuáles son las que? No está afectando el crecimiento, no está afectando la distribución. Sí, está bien, sería mejor si fuera más baja, pero... Y ahora dice, no, hay que devaluar y hacer ajuste fiscal. Y yo digo, mira, flaco, si devaluás y haces ajuste fiscal, lo que pasa es que va a haber más inflación, porque devaluaste, y menos crecimiento por el ajuste fiscal. Y fue lo que hicieron. ¿Y qué pasó? ¿Viste? Ahí viene un tipo el otro día que se confunde en el Twitter conmigo y con mi hermano y dice, mirá, este loco, Bernengo, que dice esto, y era mi hermano que había dicho algo, dice, este loco, Bernengo, estaba con estos otros y se vuelve a la hiperinflación. Y yo le respondo, primero a mi hermano. Segundo, flaco, cuando estábamos nosotros la inflación era más baja. Entonces hay que sostener el cambio un poco, no permitir que se vaya completamente, permite sostener un poco la inflación, y si las paritarias permiten que suba un poco el salario sube, es una cosa que necesitamos, porque los salarios se han perdido un montón. O sea, ¿cuánto podés de eso? O sea, la discusión es cuánto podés. Porque si los salarios crecen mucho y la gente consume mucho y importan mucho, tenemos las restricciones. O sea, por eso te digo que es fantástico, porque ¿qué están haciendo al ponerte en las manos del FMI y de cosas? Es que te están prohibiendo la capacidad de hacer política de desarrollo, de aumentar los salarios. Entonces hay límites reales que están más presentes ahora de lo que están presentes ahora de una forma que no está. En el 2015 no había ningún peligro inmediato de default. Hoy en día, si el FMI no nos da el dinero, hay un peligro inmediato de que Alberto Fernández, como se llama, empieza el gobierno con un default, que es un horror. O sea, es muy destructivo, ¿no? Porque la gente votó justamente porque está cansada de esto que hicieron. ¿Entendés? Entonces hay un límite muy real, lamentablemente. Pero teóricamente estoy de acuerdo con la teoría monetaria moderna. O sea, en términos teóricos creo que es absolutamente correcto. Tiene límites a la aplicación en el mundo periférico. Es eso. Bueno, hay una pregunta en línea. Diani Cabrera de Guatemala dice, ¿es complejo abstraer y poder ubicar el rol de los países centroamericanos en este complejo asunto bancario, monetario, fiscal? Pero estos países, en el escenario presentado, ¿en qué se convierten? ¿En simples prestadores de dinero para un subjetivo de desarrollo social? Porque la carga fiscal no se puede aumentar por condiciones de pobreza ni es nunca suficiente. ¿Qué hacemos nosotros en este escenario? Y es complicado, sí. Yo en Guatemala no he estado en El Salvador, en Costa Rica, países similares. ¿Qué se hace en países? La primera cosa es lo mismo que vale para países un poco más grandes, o sea, en el sentido de que acumular reservas en moneda internacional es necesario. O sea, uno necesita acumular reservas para poder hacer y tener espacio fiscal. La segunda cosa, hay cosas que son simples que se pueden hacer. Yo siempre decía, imagínate El Salvador. El Salvador es peor que Guatemala. El Salvador está dolarizado y tiene un tratado de libre comercio, el CAFTA, con Estados Unidos. La costa pacífica de América está toda con tratado de libre comercio con Estados Unidos, ¿no? Del NAFTA, bajando el CAFTA, y con una excepción, Ecuador, que pero ahora yo no sé si no lo van a hacer con Lenín Moreno, ¿sí? Pero está dolarizado. Y El Salvador y Panamá, en alguna medida, son los únicos dos que están dolarizados y libre comercio. Pero no tienen voto de política monetaria. O sea, es como ser Grecia, ¿no? O sea,
Grecia tiene voto. Grecia está mejor, ¿no es increíble? Grecia está mejor. Grecia tiene voto en el Banco Central Europeo. No que sirva de mucho. Grecia, debo decirles, ¿cuándo Grecia recupera el nivel de producto de el 2010? Por las tasas de crecimiento actuales. 2031. En el 2000, si siguen creciendo la tasa, están por debajo, todavía 23 puntos por debajo del nivel del... en el 2031. Se van a tomar, yo les mostré ahí el New Deal. Van a tomar no 4 años para bajar el desempleo, 10 puntos. A Estados Unidos le tomó 10 años volver a los niveles de desempleo. Le va a tomar 21. ¿No es increíble? Entonces, ese es un peligro. Pero hay cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, yo en El Salvador decía cosas muy simples. Yo lo decía en Ecuador, yo estuve en el Ecuador varias veces, en la época de Correa, en el Banco Central. Yo hablaba, hay un paper mío en el Journal of Post-Keynesian Economics, que Randy Wray es el editor, o sea, la gente de la teoría monetaria moderna, sobre el Ecuador, diciendo, sobre hegemonía monetaria y América Latina, y digo, en Ecuador se podría crear, por ejemplo, lo que yo llamo, llámenlo dólar, para que la gente no se asuste, y creen un dólar fiscal. ¿Qué es el dólar fiscal? Decís, la gente puede pagar con esta moneda que emitimos nosotros los impuestos. Por eso te lo van a aceptar. ¿Y qué haces con este dólar fiscal? Pagás los programas sociales. Los programas sociales son, ¿qué? 2-3% del producto, así que no es una gran cantidad de dinero, pero pasás a tener circulando una moneda. La gente me dice, no, pero vas a tener un tipo de cambio con ese. Y sí, ese es el punto. Tenés otra vez una moneda. Después le llamás otro nombre, si hay una crisis, tenés la moneda, la reintroduciste. O sea, en El Salvador, ¿qué se puede hacer? Y lo mismo, pagamos un crédito social para una cosa simple, y se puede hacer en Guatemala, para hacer programas de seguridad alimentaria. O sea, el Ecuador importa los alimentos. Yo te digo, eso es una cosa suicida. Un país que no tiene capacidad de producir sus propios alimentos y depende que los otros, es lo que le hicieron a Haití. Le destruyeron la capacidad de producir arroz y ahí los tipos cuando viene una crisis, el cosa depende, viste, que por favor te ayuda al resto del mundo. Un gobierno normal, una sociedad decente, tiene la capacidad de por lo menos dar de comer a su propia gente. O sea, la primera cosa que uno puede hacer es eso, o sea, cosas básicas. Desarrollo, no, o sea, no vas a estar desarrollado en América Central, lamentablemente. En el esquema que le cabe a América Central en la nueva División Internacional del Trabajo, Guatemala exporta gente. O sea, Argentina exporta soja, Guatemala exporta gente. Directo o indirectamente. O gente que sale y emigra. En El Salvador eran 1 millón de inmigrantes en Estados Unidos para un país que creo que tenía 7 millones de habitantes. Es una locura. Y las remesas eran el 21%, 22% en la media de los años que yo había calculado ahí del producto. Es una cosa de locos. Que era básicamente el tamaño del déficit comercial. O sea, ¿qué les cubría el déficit comercial? Que la gente que estaba en Estados Unidos les mandaba el dinero para que pudieran consumir. Es una cosa loca. ¿Por qué? Porque no producían nada. Entonces, todo lo consumían, por eso lo estaba pagando la gente que estaba emigrada. Buena parte de ellos no documentados, indocumentados, y por lo tanto, sin protección o derechos legales en Estados Unidos, que es una cosa que también es problemática. Entonces, ese esquema es difícil de romper, porque ese esquema no depende solo de políticas públicas en Guatemala, pero Guatemala puede ir haciendo cosas para ir mejorando justamente su capacidad de depender menos de esas cosas para cosas básicas. Entonces, hay espacio, los espacios son acotados y hay que saber usarlos. O sea, por ejemplo, una cosa simple, sin mucha dificultad, con una solución medio trivial de las cosas. No hay razón para que en la Argentina tengamos hambre. Pobreza cero es una mentira. Si alguien te dijese, si Alberto dijera, vamos a hacer pobreza cero, que creo no lo dijo, sería una mentira. Pero que no exista hambre en la Argentina, eso es fácil. Lula lo hizo en Brasil. O sea, como Lula decía siempre, 500 años que había hambre en el Brasil. La eliminó, ¿por qué? Ahora de vuelta. Porque esa cosa es fácil, no necesita mucho dinero para eliminar el hambre. Es organización y cantidades mínimas de dinero, esas cosas se pueden hacer. Entonces, hay cosas que se pueden hacer. O sea, yo parece muy pesimista lo que digo, pero por otro lado, yo creo que hay espacio, hay otras razones por las cuales creo que hay espacio, pero además creo que hay espacio para hacer cosas básicas que permiten acceso y mejora de la calidad de vida de la gente como un todo, que es desarrollo. Bueno, una última pregunta y si no ya cerramos aquí. Buen día. En el contexto que nosotros tenemos a nivel mundial de financiarización, ¿qué cabida tendría como tal un banco central, más en el caso latinoamericano, de darle la vuelta a este proceso de financiarización y de emprendimiento, de la economía naranja? Por ejemplo, en Colombia sucede mucho que se está dando mucho la cabida de la economía naranja
y al emprendimiento sobre la empresa pública, sobre la política fiscal, sobre las políticas sociales, a todo eso a una reducción. ¿Qué vuelta se le podría dar desde el Banco Central de un país latinoamericano como, por ejemplo, Colombia o Argentina a esa financiarización? A ver, hay muchas definiciones. Me vas a tener que contar qué es la economía naranja, pero la financiarización te puedo decir algunas cosas, porque hay varias definiciones y qué se puede decir. ¿Qué es exactamente la economía naranja? Es un proyecto básicamente que establece sobre el gobierno actual de Duque, donde se establece el emprendimiento de pequeñas, digamos, sectores puntualmente, pero sin ningún tipo de apoyo puntual. Bueno, hay algunos programas de emprendimiento que apoyan, pero bajo una situación crediticia, no bajo una situación de inversión y crecimiento de la economía para todos, un desarrollo, sino inversión y crecimiento económico. Hasta ahí. Financiarización, como te decía, hay muchas definiciones, ¿no? Y yo te diría las más importantes son las que te dicen sobre la apertura de la cuenta de capital y el volumen. O sea, mirás el último relatorio del BIS, dice, cayó un poco por primera vez cuando lo empezaron a medir, pero las transacciones diarias en el mercado de cambiario es de 5.3 billones, trillones en inglés, de dólares. Una cosa, calcular que todo el PIB global es 80 billones, ¿no? Trillones en inglés de dólares. O sea, en un par de semanas le das vuelta a todo. O sea, obviamente, como dicen los gringos, es la cola, ¿no?, moviendo al perro, no lo opuesto. Entonces, eso, controles cambiarios. ¿Cuáles? Te digo los controles cambiarios que decían los bancos centrales, es justamente en parte eso, es bajar eso. Lo que hay que hacer en la Argentina es especificar la economía. El Brasil no está dolarizado. El Brasil, el capitalista brasilero, aunque está en alguna medida, todos estamos, siempre hay una dolarización formal, ¿no? Como Ecuador, pero hay una dolarización informal, ¿no? ¿Cuál es la idea de controles de cambiarios? Es reducir eso. O sea, y justamente mi punto es reducir, si querés, la dolarización, pero reducir la financiarización, por lo menos en dólares. O sea, yo no tengo ningún problema con que exista gran nivel de deuda y financiarización y flujos y gran nivel de préstamos en moneda doméstica. O sea, no es la financiarización per se que me molesta, pero la financiarización en moneda extranjera, la que no controlás y el Banco Central no puede disciplinar. Ahí sí es una cosa de locos. Porque terminás, o sea, si vos tenés deudas o sea, lo que yo debía haber dicho, viste, las crisis bancarias antiguas eran que es en la moneda, es porque el banco no tiene reservas. Pero acá, entonces la diferencia es temporal. El banco presta a largo plazo, tiene deudas en corto plazo. La gente puede sacar al corto plazo los depósitos, pero el banco prestó a largo plazo y no puede tomarlos de vuelta. Acá el mismatch, ¿no? La brecha ahí no es entre el tiempo de que prestaste, pero entre tus recaudación en moneda doméstica y tus obligaciones en moneda extranjera. Y eso te crea un agujero también que es imposible. Entonces, esa financiarización hay que reducirla. Y es central que el Estado haga eso. Ahora, yo no tengo nada en contra per se de hacer cosas como la economía naranja. O sea, problemas de emprendedorismo, si el Estado tiene capacidad de hacer, me parece lo más bien y tiene que poner dinero y todo lo que vos quieras. Ahora, las soluciones al problema del desarrollo y la solución, o sea, ¿qué es en general los programas de emprendedorismo? Son formas de solucionar problemas de empleo. O sea, el emprendedor es el trabajador por cuenta propia, porque no hay un buen empleo. O sea, yo lo que creo que hay que revigorar el mercado de trabajo formal, o sea, que la gente tenga empleo, que existan grandes empresas nacionales capaces, una empresa nacional que produzca litio y que le ponga valor agregado a la producción nacional de, yo qué sé, ¿viste? De baterías para teléfonos celulares. De que tengamos una empresa nacional que vaya y saque el gas natural de vaca muerta, ¿entendés? Es estas cosas las que necesitas, que genere empleo, porque ahí una vez que tenés eso, tenés toda una cadena productiva que va atrás, todos los efectos, no para atrás y para adelante, o sea, que tenés que hacer que producir el equipamiento que va a permitir que hagas, entonces rehabilitás una serie de sectores industriales, para adelante la cadena financiera y el crédito y los servicios que van con eso y la gente que va a las ciudades, entonces es crear empleos. Y si en esa cantidad de empleos hay un montón de emprendedores, sí, sin ningún problema, y el Estado tiene un papel de financiar esas cosas y no me parece
Pero el problema es que si haces solo eso y no tenés todas estas otras cosas, y ahí probablemente no te resuelve los problemas. Creo yo. No sé, puedo estar equivocado. Mi mujer también me dice que estoy equivocado con frecuencia. Bueno, muchas gracias, Matías. Gracias por esta combinación de recuperar la historia para pensar la realidad, pensar la actualidad. Recuperando esa historia también vemos que hay otra historia, que no es la historia de los últimos 30 años en Latinoamérica, los últimos 40 años en Latinoamérica. Y trajimos la cuestión del Banco Central porque es un instrumento fundamental para hacer políticas de desarrollo, pero al mismo tiempo es un instrumento poco presente en, digamos, la literatura, la formación de aquellos que no son estrictamente especialistas en cuestiones financieras o estrictamente economistas en una maestría como esta, que no es una maestría estrictamente, digamos, o exclusivamente para economistas, pero necesariamente vincular cuestiones de política pública, de desarrollo, la cuestión de la inclusión social, que es no solo, digamos, por el efecto concreto de su relación con la política social, sino también es una cuestión teleológica del desarrollo, es pensar el desarrollo para qué, con qué fines, con qué instrumentos. Entonces creíamos que poner la cuestión monetaria, la cuestión de los bancos centrales, la cuestión de su intervención en el desarrollo, y como vos bien dijiste como instrumento de política fiscal, es fundamental. Así que, bueno, muchísimas gracias y seguiremos en contacto. Si algún alumno tiene alguna pregunta, alguna cosa que pudo haber quedado, nos las hacen llegar, que con gusto se la... Mi email está ahí, en la Universidad de Bucknell, tienen hay la versión para el público y la versión interna, ¿no? Pero es m.bernengo@bucknell.edu. Puedo tardar un rato en responder, pero normalmente yo respondo, así que si quieren mandarme alguna pregunta, ningún problema, al contrario.